Yo nací en el corregimiento de Irra. Era un caserío, poquitas casas. El diario acontecer del corregimiento era poquito porque pues era una época muy aciaga, pues no había nada en que entretener el tiempo ni nada, sino únicamente el ir y venir de las gentes en su laboriosidad, como las labores agrícolas y todo esto. En una Semana Santa, mi madre, que en paz descanse, me dio la oportunidad de venirme a Quinchía y a pasar una Semana Santa aquí. Y me vine con unos amigos que bajaron allá, que me traían pues porque yo solo no me había podido venir. Entonces pasa que me trajeron por las trochas porque no había carreteras, no había nada, sino únicamente caminos. Ese viaje duró casi aproximadamente unas 5 o 6 horas de Irra por Mápura, subiendo a Naranjal por la loma y subiendo de Naranjal para arriba hasta buscar la carretera que partía de aquí, pasando por Yarumal. Y bueno, eso fue incansable pues. Llegué a Quinchía y conocí a Quinchía, como yo digo en mi argot popular, en pañales, ¿sí? En este pueblo todo era monte. Se puede decir que era un centro poblado, sí, ya. Ya teníamos la iglesia, ya teníamos la alcaldía, que era una alcaldía en Bareque, ya teníamos la casa cural también en Bareque, y en fin, todas las casas eran prácticamente Bareque en la parque principal y en las calles empedradas, calles desmejoradas, en fin, aquí no existía nada en lo absoluto como para admirar de lo que era nuestro pueblo en esa época. Aquí donde estamos, todo esto era una quebrada, barrialeros por toda parte, tragadales aquí, con decirles que la casa de la esquina que yo estoy mostrando aquí, ahí había una mata de guineo muy grande, de resto un cañauzal, cafetal. Bueno, esto aquí no había absolutamente nada. Del estadio que hoy tenemos, era una gramilla y una canchita ahí donde los más aficionados con una pelota que la hacían de trapo y todo eso se divertían ahí, nada más. En el resto era puros cafetales, era puras zonas húmedas, humedales, en fin, todo en monte, todo prácticamente. Ya fuimos Quinchía, fui viendo que paulatinamente las gentes pues iban organizando sus casitas, bueno, todo eso, pero de progreso en ninguna forma. Todo es como se los he relatado, hasta el punto de que pues aquí no había nada que ver. Posteriormente, ya con los años, porque yo llegué aquí en 1953, como digo yo en mis charlatanerías, por ahí con mis amigos, yo soy modelo 46. En este momento yo estoy contando con 78 años y ya he visto crecer mucho a Quinchía. Lo vi crecer desde 1953. En esa época, este pueblo era un pueblo totalmente conservador. Fue conservador porque era un pueblo habitado por conservadores y porque habían muchos problemas con la violencia. Y entonces, modestia aparte, de un tiempo para acá,
fue cambiando la historia porque pues en esa época se conformó una guerrilla partidista, no era una guerrilla ni narcotraficante, ni ladrones, ni de corruptos, ni de nada. En esa época no era eso. Entonces se buscó, esa guerrilla que se conformó, buscó de la forma de liberalizar a Quinchía. ¿Sí? Liberalizar a Quinchía se trata de ir sacando de aquí paulatinamente los conservadores. ¿Sí? Ahí inició la guerrilla del Capitán Venganza. El Capitán Venganza se llamaba Merardo Trejos Ladino y su zona de influencia era allá más acá de la Ciénaga, vereda de Quinchía. Todavía seguía Quinchía en pañales. Y entonces esa guerrilla hizo posible pues de que se iniciara una estabilidad política diferente en este pueblo hasta el punto que con esa guerrilla, después de ser mayoría del conservatismo, esa guerrilla permitió, y lo digo dentro de mi historia, que después de ser mayoría pasó a ser minoría. Los conservadores pasaron a ser más o menos ya en mi época, ya de ver tantas cosas que habían cambiado y todo eso, ya los años avanzados, quedar 240, 260 conservadores y el resto todo liberal. Ese fue el objetivo. Algunos se quedaron aquí conservadores, pero eran conservadores buenos que le hacían bien al municipio de Quinchía. Inclusive, en mi época yo fui concejal del 78 al 90. En ese periodo fue donde más se impulsó el progreso de Quinchía. Estuve yo, ahí comencé yo a conocer la política y ya había conocido muchas otras artes que yo tengo, y entonces todo esto permitió el progreso de Quinchía, y yo fui concejal 12 años, fui presidente del Honorable Consejo Municipal en 3 oportunidades y periodos de 2 años. Éramos realmente concejales honorables, pues porque realmente era a honores. No teníamos derecho ni a un mejoral, y hasta el 4º grado de consanguinidad ningún familiar mío podía trabajar con el municipio. Se consideraba nepotismo, un delito. Y entonces se escogía lo mejor para ser concejal. El primer alcalde que yo conocí, pues aquí ya es de esa nueva época, fue a Hermes Vinasco Arroyave. Sin duda alguna, el mejor alcalde que en toda su historia política que yo esté relatando ha tenido Quinchía, indiscutiblemente. Él fue capaz de ganarse el premio como el pueblo más bello de Risaralda. Esto ya era Risaralda. Todo esto antes de lo que yo estoy diciendo era Caldas. Pertenecíamos al departamento de Caldas. Yo estuve en la segregación del departamento a favor de que esto fuera de Risaralda. Fue un trabajo muy arduo, pero lo logramos. El primer gobernador de Risaralda fue el doctor Cástor Jaramil Barrula, ¿sí? Y entonces ahí comenzó más o menos a cambiar ya definitivamente nuestro municipio Quinchía. Este parque fue el parque más bonito que tuvo Quinchía en su época. Este parque era únicamente zona verde, los empedrados bonitos y todo esto. Después un amigo
todavía residente aquí en el barrio, hacía parte del guardabosques y todo eso, y comenzó a sembrar este parque de todos los árboles y todo esto, hasta acabar con la ideología de Hermes, Parque Los Novios. ¿Sí? Ahí comenzó entonces la historia de Quinchía en cuanto a los alcaldes. Me tocó compartir entonces con Hermes Vinasco muchas cosas. Por él comenzó mucho el progreso de este pueblo y prácticamente fue el que cambió. No ha habido un alcalde que nombren que reemplace todas las obras que hizo Hermes Vinasco. Todavía no ha llegado la persona que va a cristalizar eso. Entonces, yo quiero, mis queridos televidentes, que ustedes entiendan entonces cuál fue el comienzo de mi historia con el municipio de Quinchía. Posteriormente, pues entonces ya vino la Constitución Política del 91, la Constitución de Gaviria, que cambió todo el argumento político en el municipio. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 dijo en esa época que a los concejales de Quinchía les iba a aumentar el periodo a 4 años y que les iba a pagar unos honorarios para colaborarles con lo que estaban haciendo por la comunidad de Quinchía. Ahí dejaron de ser concejales, ya no son honorables concejales, son coadministradores públicos porque reciben unos honorarios del gobierno, y ahí ya aparecieron todos los movimientos políticos que han habido en Colombia, hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? A lo que estamos viviendo hoy fue la Constitución Política del 91. En 1977, estando yo como vicepresidente del Honorable Consejo Municipal, con doña Emilia Sierra de Trejos, se planteó ante el Consejo Municipal por doña Emilia Sierra de Trejos, que era una dama muy progresista, muy entusiasta de Quinchía, para que se donara un terreno para la construcción del hogar infantil Baterito. Todo eso seguía siendo cafetales y todo eso. Entonces vino que se aprobó ese proyecto, se le dio definitivamente la posesión al hogar infantil Baterito, se amplió mucha cobertura en enseñanza. El primer director que tuvo el hogar infantil ya falleció, fue Gonzaga Muriel. Y ahí sucesivamente fue creciendo todo este cuento. Estas casitas que se ven aquí sucedió mucho antes de mi postulación como concejal, sino que el Fondo Obrero se llamó esto, ¿sí? Construyeron ya las primeras casas pagando más o menos un canon de arrendamiento de 30 pesos. De 30 pesos. Imagínense usted de qué años estamos hablando, ¿sí? Entonces, esa fue la parte fundamental de que ya Quinchía era otro, y ya comenzaron entonces con un alcalde, Orlando Vinasco Maril, le hizo esta peatonales a Quinchía, ¿sí? Todo esto y la otra peatonal de allá, ¿sí? Muy entusiasta, hizo las peatonales, todo eso. Bueno, ya vino la Asamblea Departamental de Risaralda, con un hijo de Quinchía, Arturo Arroyave, quien pavimentó las calles de Quinchía con la gobernación del departamento. Ya comenzó el progreso ya del bocado de Quinchía hasta lo que vemos hoy. El estadio, como les dije en un principio, era una canchita
sin fundamento ni nada. Cuando llegaron los padres españoles a Quinchía, venía un hermano, no era sacerdote, pero sino que andaba con la delegación de españoles. Y ese era el hermano José María Torti Soriano, ¿sí? Eso sucedió por allá como en el año 65 más o menos, ¿sí? Que esto todavía había guerrillas, pero ya no de la que comenté en un principio, sino otras guerrillas. Entonces el hermano fue el que comenzó con la construcción del Estadio Junín, 1965. Me acuerdo que el que hizo el bloque para cerrar el estadio era un señor que era pastor evangélico, don Luis Bermúdez. Ese señor trajo la máquina y él mismo construyó hacia el bloque y todo eso hasta reunir el cerramiento del estadio, ¿sí? Ya era otra cosa, ya era otro cambio para Quinchía. Y así sucesivamente se fueron organizando las calles, vías públicas y todo eso, ¿cierto? Yo creo que hoy por hoy el pueblo de Quinchía, desde su comienzo el relato del alcalde Hermes Vinasco Arroyave, Quinchía se transformó totalmente. Aquí trajimos el ministro de Obras Públicas y Transportes y Hermes lo trajo y entonces le hicimos un recibimiento muy grande en Quinchía, hasta recibirlo en La Ceiba por La Trocha porque no se había pavimentado. Y entonces a ese señor, con el homenaje que le hicimos aquí, lo declaramos huésped de honor, lo atendimos muy bien. Ya Hermes había hecho una suite en la alcaldía para atender personajes elegantes. Lo trajimos y en cada esquina parábamos para atenderlo, sí. Una etiqueta impresionante, la de Hermes. Hasta que concluimos en el parque principal, sí. Allá se hizo una ceremonia de bienvenida, pero aquí comenzando, ya en lo pleno, allá en el romboy donde está el parque, al frente de don José Galí, allá hay una placa conmemorativa a la visita del ministro de Obras Públicas. A él Hermes Vinasco le sacó la pavimentación Quinchía-La Ceiba, ¿sí? A él. Porque nosotros anteriormente hicimos un comité cívico por pavimentación carretera Quinchía-La Ceiba y nos metimos con el cuento de hacer una nueva carretera para que nos escucharan, ¿cierto? Y a que con la ayuda del comité cívico y todas las gentes nos metimos en esa aventura y con caminos vecinales abrimos la carretera Quinchía-La Estrella, ¿sí? O sea que ya Quinchía quedó con 2 de entradas, ¿sí? Porque pavimentaron, Hermes logró pavimentar la carretera Quinchía-La Ceiba, pero nos quedó esa, ¿cierto? Eso fue el programa el progreso más vertiginoso de Quinchía, ¿cierto? Hoy por hoy a uno le da tristeza, ¿sí? Que no se acuerdan que ahí está la placa, nadie sabe, todo eso está en la clandestinidad. Ese señor fue el autor entonces de la pavimentación y otra vida, otro cambio muy estructural y todo eso le dio a Quinchía. Hoy por hoy no hemos, pues yo en mi existir yo hice política 52 años, 40 años de soldado raso y 12 años como presidente del Consejo, ¿cierto? En otros menesteres. Quinchía esa fue una época de oro, ¿cierto? Hoy por hoy muy respetable la juventud, ¿sí? Pero de esta generación a la que pertenezco yo, que ya nos estamos yendo, que nos llaman la generación de hierro, no vuelve nunca, no vuelve nunca. ¿Por qué no vuelve nunca? Porque la juventud de hoy
tiene todas las de ganar. Los gobiernos, bien o mal, han establecido un mecanismo de estudio muy grande, ¿sí? Ya vinieron aquí los colegios, ya Quinchía tiene colegios en los diferentes corregimientos de secundaria y tiene todas las formas de que la juventud entienda que deben de formarse para el futuro, ¿sí? En radio, afortunadamente, me tienen como el pionero de la radio en Quinchía. Yo fui, cuando yo decidí eso, estaba jornaleando, y cuando escuchando pues a Calimán y todo eso, me encontré con Ondas Culturales de Quinchía y dije, no jornaleo un día más de mi vida. Me vine y me regalé en la emisorita que había, ¿oyó? Y como me regalé, me hice amigo del gerente. Se llamaba Jairo Muñoz y manejaba una chiva para Pereira. Y entonces, un día cualquiera, en esa época se llevaban los estudiantes, los mayores, pues a prestar servicio militar obligatorio, y entonces un soldado entró a la emisora, me llamó a mí para que atendiera pues el llamado de él y me dijo, libreta militar, y le dije, no tengo. Me dijo, ¿cuántos años tiene? Le dije, 14. ¿Cumplido? Sí, señor. Me dijo, usted no. Llame al muchachito que hay allá. A ver, ¿qué? Le dije, Arturo, venga, que lo necesita. Y se presentó ahí mismo y entonces le dijo, libreta militar, no tengo. ¿Cuántos años tiene? 18. ¿Cumplido? Sí, señor. Entonces entréguele el micrófono, yo no sé a quién, y se subía al camión que nos vamos. Eso era todavía Caldas, porque el camión era del batallón Ayacucho, ¿cierto?, de Manizales. Entonces se llevaron el muchachito a prestar servicio militar. Y era un domingo lleno de complacencias y de todo eso, y yo ya estaba ya de regaladito. Y entonces el locutor tuvo que hacerlo, el dueño se tuvo que encargar de comenzar a pasar complacencias porque se sostenía a punta de complacencias. A punta de complacencias se sostenían las emisoras, a 50 centavos cada una, ¿sí? Y entonces el día que se llevaron al muchacho, yo ya llevaba 3 meses buscando discos, esa era mi labor. Cuando se lo llevaron, él se colocó a complacer a la gente. Y yo dije, mañana, era el domingo, mañana a las 11 de la mañana estoy ahí donde está él sentado. Y así fue, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Ahí mismo me llamó, me dijo, Didimo, mire, vea, esta es la perilla, este tornamesa que está sonando, esta es la perilla del micrófono, y esta es la perilla del otro tornamesa que está listo con el disco. Siéntese aquí. Y entonces antes de que me dijera que esta era, yo le dije, don Jairo, yo conozco todo eso. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí. Y entonces, ¿por qué no dijo ayer? Le dije, porque yo no me anticipo a los acontecimientos. Pero yo ya conozco todo eso. Son 3 meses que llevo aquí. Entonces, vea, páseme esta cuña. Chistoso, ¿no? Esa cuña decía, señor comerciante, señor industrial, la publicidad no es un costo, es una inversión. Anuncia en esta emisora y verá crecer sus dividendos, ¿sí? La primera vez yo dije esa cuña, con todos los defectos del mundo, me temblaban las quijadas al frente del micrófono y me dijo, vuelva, pásela. La segunda la dije peor, la tercera la dije mejor, la cuarta la mejoré, la quinta del todo la dije al pelo. Es usted el que se queda, Didimo, yo me voy. Oye, ahí comencé yo. Esa fue mi entrada a la universidad de la vida. Hice radio 7 años. Y le quité a la locución en Radio Ciudad Milagro de Armenia, ya había avanzado hasta allá, porque allá me dieron la hora boba.
¿Cuál era la hora boba? Comenzar, coger un micrófono a las 6 de la tarde. Era la misma historia como la de aquí, no había ningún adelanto pues de nada como hoy. Y yo me dediqué a eso, pues yo no me podía dormir porque como eran discos de 78 revoluciones por minuto, si yo me dormía, comenzaba a rayar el disco y me pillaban que eso, sí, eso era malo. Entonces, todo eso me sucedió a mí en la vida y esa emisora fue la entrada mía a la Universidad de la Vida y aquí estoy, gracias a Dios. Hice tantas cosas que hasta se me olvidó el contrario que fue lo que yo hice. Colombia, potencia de la vida.